amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Impacto Social. Como siempre y como todos los jueves, les saludo con gusto desde la Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy, ¿qué creen? Bueno, estamos felices porque hoy es un día memorable posiblemente para México, porque juega nuestro equipo con Corea. Y bueno, vamos por todo, chicos. Bueno, espero que gane México y les deseamos todo el éxito del mundo. Y bueno, pues el día de hoy, pues ¿qué creen? Les tengo preparado un tema para todas las mujeres que nos están escuchando. Yo siempre les he dicho que estos programas son para que todos aprendamos, para que todos tengamos información, para que todo lo que escuchemos en este programa nos sirva de enriquecimiento, para poder intercambiar ideas y, ¿por qué no? Pues compartir este programa si es que usted está de acuerdo con las cosas que se dicen en este programa, que siempre tratamos que sea de su utilidad. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a hablar del papel que juega la mujer en este país como mamá. Claro, ya sabemos que hay muchos tipos de mamás, pero bueno, pues vamos a ver qué piensa y cómo ha sido su transcurso de toda esta travesía de mamá y cómo se ha sentido. Y entonces para ello les traigo aquí a Adriana Roy. Adriana, muchas gracias por venir al programa. Me encanta tenerte aquí porque además eres una persona que siempre ha sabido lo que quiere y siempre cada obstáculo que yo he visto que se te pudiera presentar en la vida lo resuelves de una manera muy ecuánime, muy tranquila, sin mayor, digamos, problema en tu vida. No los colocas como una problemática más en tu vida, sino como una solución de tantas que le das a cada una de las cosas que te pueden pasar en la vida. Y el día de hoy, bueno, pues me encantaría resaltar cómo has sido de mamá, porque he visto a muchas mamás, pero además yo te he visto a ti cómo has evolucionado y cómo todo ese aprendizaje, los hijos siempre son maestros. Y entonces todo ese aprendizaje a lo que te llevó a ser la mujer del día de hoy. Y además tú fuiste una mamá muy joven, muy jovencita. Entonces a mí me encantaría que destacáramos muchísimas cosas de toda esta maternidad que han sido sin duda una escuela para ti. Además de que tienes unos hijos maravillosos, pero primero que nada me gustaría saber cómo te describes como mamá. ¿Cómo te ves a ti misma como mamá? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Buenas tardes a tu auditorio. Pues mira, es una palabra difícil porque la autocrítica es complicada, ¿no? Pero si me pides eso, creo que yo me describiría como una mamá muy amorosa, pero muy estricta. O sea, yo creo que sí es fundamental llevar ambos sentimientos. O sea, yo creo que es una buena combinación, ¿no? Sí, porque si no, no funciona. Debe de existir esa parte, ¿no? Sí. Tanto el amor como la corrección y las reglas. Para mí las reglas son básicas. Digo, hay que romperlas a veces, pero las reglas, si no las tienes, a veces no funcionan las cosas. Y los límites, ¿no? También un poquito con ellos. Es dentro de todo, ¿no? Dentro de las reglas, claro. Sí, que sí tiene que haber ese buen equilibrio entre amor, porque uno como mamá muchas veces se desbarata por ellos de amor, pero también está el otro lado que tienes que ser, pues sí, amorosa, pero pues si les das demasiado amor y nada de lo otro, bueno, pues entonces podemos hacer hijos que en un mañana no vamos a querer, ¿no? Bueno, es que yo pienso que el tener hijos debe ser un proyecto de vida, a mi punto de vista. Si tú como persona, como individuo, tienes tu proyecto de vida es formar una familia, llamemos familia de uno, de dos, o sea, a final de cuentas es tu familia, ¿no? Las mamás solteras pueden tener su hijo sin tener pareja y los papás también pueden tener un hijo sin tener a la mamá, porque ahorita ya hay muchas formas de poder generar una familia. Pero yo creo que lo principal es tener eso muy claro, que tu proyecto de vida es querer ser madre, ¿no? Entonces, cuando tienes claro eso, pues todo es muy fluido porque ya es parte de tu tiempo. O sea, ya es como, yo lo veo como un organigrama en tu vida. O sea, si tú ya tienes ese plan, ese deseo de querer ser madre, pues
ya lo tienes que contemplar dentro del tiempo que tú tienes. No hay discusión de tema porque tú lo estás planeando así, ¿no? O sea, no sé, se me hace como cuando tienes una casa y dices, aquí va esto, entonces igual los hijos, cuando ya tú los deseas y son proyecto de tu vida, de tu camino, de tu historia, pues es que ya no hay discusión de nada más. Totalmente de acuerdo. No, sí, yo también comparto contigo esta parte de que tu hijo resulta ser no nada más un proyecto de vida, sino además la parte más inspiradora que puede tener una persona es tu meta, tu todo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te lo pregunto porque tú fuiste mamá muy jovencita, uh-huh. Y a pesar de que tú dentro de tu cabeza tenías la idea de, claro, algún día voy a ser mamá, claro. ¿Cómo le hiciste para que ese proyecto de vida llegara tan temprano a tu vida, pero que además hicieras un muy buen papel? Porque no todas las chicas que son tan jovencitas logran destacar de esta manera, porque muchas se asustan, la maternidad no es algo fácil, claro, y tienen una reacción a veces un poco, a lo mejor, pues evitativa con los hijos, o a lo mejor irresponsable en algunos momentos, y obtienen otros resultados que se dan cuenta 10 años después que posiblemente ya tienen otra madurez. Claro. Pero, por ejemplo, cuando a ti te llega la maternidad tan chiquita, o sea, no digo que no la buscaras, pero ¿cómo fue ese enfrentar ser mamá? Porque además estabas estudiando. Sí, o sea, eras estaba estudiante. Yo en la universidad. Ajá, entonces era, pues, tener también claro que la escuela también te absorbe muchísimo tiempo, materias, exámenes, trabajos, leer, etcétera, pero el bebé, pero la mamila, pero el pañal, pero, o sea, entonces coordinar todo esto y además a ti misma, a tu casa, ¿no? Entonces no era fácil. Pues no era fácil, pero yo planeé la maternidad muy joven porque yo tuve muchos problemas de salud. Entonces siempre digo que yo empecé de atrás para adelante. O sea, sí, por lo regular, terminan la carrera, se casan, tienen hijos, o viajan, chalala. Pero yo al saberme que tenía varios problemas de salud y dije, bueno, yo quiero tener familia, pues me empiezo al revés. No puedo, o sea, dicen que el orden de los factores no altera el resultado y la verdad yo creo que sí, todo depende de ti, ¿no? Claro. Entonces, por esos motivos yo empecé y decidí tener a mis hijos muy joven y ahora lo agradezco mucho porque ya posteriormente no hubiera podido tener hijos. Tuve a mis hijos muy joven y posteriormente continué con los proyectos de seguir con la carrera, de poner mi empresa, digo, todo lo que conlleva, ¿no? Pero como ya estaba planeado en mi vida y después de lo que ya venía a venirse para mí como en cuestión salud, pues mi decisión no fue titubeante. O sea, yo dije, bueno, pues hay solución. Y digo, tuve una pareja que me apoyó en ese momento y a la fecha es el papá de mis hijos, ¿verdad? Mi esposo. Pero los dos estuvimos de acuerdo. Fue un camino muy complicado porque es muy complicado tener hijos. Es muy complicado tener bebés, sí. Claro, sí. A esa edad, pero valió mucho la pena. O sea, yo ahora lo estoy disfrutando muchísimo. O sea, fue un camino muy padre, ¿no? Entonces, para mí fue muy padre. Y lo sé, y además nosotros que te conocemos, que te observamos de mamá todos estos años, que además hiciste un gran trabajo porque lograste que tus hijos sean personas de bien, personas sanas, profesionistas, personas que saben, igual que tú, qué es lo que quieren. Y entonces creo que hiciste un gran trabajo y de eso se trata, pero en esta travesía tú volteas hacia atrás y ¿qué le dirías a esa Adriana que aún no es mamá, con toda la experiencia, las vivencias, la sabiduría y aparte la felicidad que hoy saboreas? ¿Qué le dirías a aquella Adriana de hace 20, casi 30 años, ¿no? Que fuiste mamá, cuando todavía no tenías hijos? ¿Qué le dirías? Ay, pues que le diría que no se lo pierda. Sí, o sea, que no se lo pierda. Sí. Le diría que es un camino complicado, pero súper padre. Pero vuelvo a repetir, para llegar a este punto, a este clímax, tú tienes que tener muy en claro que esa es parte de tu vida.
Entonces, por eso es tan disfrutable, ¿no? Digo, a mí no me cayó de peso dejar de trabajar unos años, a mí no me cayó de peso dedicarme a mis hijos unos años, o sea, para mí fue espectacular y yo creo que lo volvería a hacer, o sea, yo disfruté mucho esa etapa. Ay, es que sí, los hijos son fascinantes, son una delicia. Sí, entonces, la verdad, ¿qué le diría? Pues que lo disfruten, o sea, y se los digo a todas las mujeres que a lo mejor están pensando o están en ese proceso, pues que lo disfruten, porque la vida no regresa, o sea, es algo... Y la edad de ellos tampoco. Ni la edad, ni tu edad, o sea, ni tu tiempo. Hay muchas mujeres que ya quieren ser mamás demasiado grandes, y yo siempre les digo, es que ya no tienes la paciencia, la vitalidad, la energía, o sea, el feeling que se necesita, ¿no? Sí. Entonces, hoy por hoy yo creo que agradezco mucho haber sido mamá joven, porque te digo, yo creo que yo era parte de la niña también ahí con mis hijos. ¿Creciste con ellos? Crecí con ellos. Y eso es fascinante. Pero tú, por ejemplo, obviamente, aunque tenías ese proyecto de vida y además diste lo mejor de ti porque obviamente tú tenías ese proyecto, era parte de tu vida y no es un proyecto de 1 año o 2 años, era un proyecto del resto de tu vida. ¿Cómo has percibido los cambios de esa mujer? O sea, ¿en qué mujer se convirtió la mujer joven que tuvo a sus hijos a la mujer de hoy con los hijos que ya los ve grandes, hechos y derechos, ya, digamos, estudiados, ya con, digamos que esas etapas de crianza, por así decir, ya las pasaste? ¿Cómo te ves tú como mujer? O sea, no la mamá, sino la mujer. Pues yo como me veo y cómo me siento ahorita, me siento plena. Sí. O sea, la palabra sería plenitud. Y se te nota. Pues me siento plena porque, bueno, fue un camino complicado, como todo. Un camino que no conoces, siempre nos da miedo lo desconocido. Sí. Pero, pues dentro de eso es disfrutable. Entonces, si ahorita me preguntas eso, pues sí, la verdad es plenitud, ¿no? Plenitud en la totalidad de la palabra. Y por ejemplo, como mamá, digo, yo sé que tú eres una persona muy disciplinada, porque lo sé, porque lo sé, porque te conozco de toda la vida, pero eres disciplinada, pero además tienes en la cabeza y en la mente un proyecto, pero de diario. O sea, tienes el proyecto de aquí a las 4, pero de las 4 a las 10, pero de mañana, pero de la semana, pero del mes, pero te trazas, así vas funcionando. Pero y hay cosas que por supuesto están fuera de nuestro alcance, claro. Y hay cosas que por supuesto no son tan agradables como quisiéramos. ¿Qué cosas tan pesadas o duras te topaste durante esa maternidad? Porque digo, son fascinantes los niños, porque de verdad que son disfrutas, son súper disfrutables y además son un agasajo y son una bendición siempre, pero no todo es color de rosa. Claro. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas que tuviste que enfrentar que se salían de tu plan, no contabas con eso, y cómo lo enfrentaste? Pues yo creo que lo más complicado fue estar sola, o sea, sola en la cuestión de que no tenía mi pareja, pero en ese entonces, o mi esposo, pero en ese entonces pues él trabajaba y estudiaba también, y el estar sola era prueba y error. Como la crianza sola. Sí, la crianza sola, el aprender sola, ¿no? El saber si estás haciendo bien o mal. En aquel entonces no había internet, como ahora, no había redes, no había esta comunicación tan viable que ahora tienen todos, ¿no? No, ni celulares, ¿no? En esa época entonces, no puedes localizar a nadie. Antes era de que pues, lloraba el niño y decías, ¿qué hago, no? ¿Por dónde empiezo? Yo creo que lo más complicado fue eso. Okay. El estar sola, pero gracias a esa soledad aprendí mucho. Sí, claro. O sea, aprendí hasta a poner inyecciones, ¿no? Cosa que... Sí. O sea, son cosas que la vida que nunca te va imaginaste dando. Aprender por necesidad. Pero es la necesidad. ¿no? Yo siempre digo así es en general la vida. La necesidad hace que tú empieces a crear todo. Sí, claro. O sea, necesitas algo y tu mente tiene que empezar a hilarse. Entonces yo creo que lo más complicado fue eso, estar solo y pues arreglártela solo, porque no te quedaba de otra, ¿no? O sea, con uno y con 2 hijos, ¿no? Yo en mi caso que tengo 2 y decías uno y el otro, ¿y cómo le hago? Eras multitodo antes, o sea, ahorita les cuesta mucho trabajo a los jóvenes, ¿no? Son generación cristal, pero yo veo ahora ¿y cómo le voy a hacer? Porque tengo...
Y yo digo, pues antes lo hacíamos, o sea. Es que no los quieres ni tocar, sí, porque si los tocas es así como, y si lo traumó. Sí, o sea, es que antes éramos súper multifacéticas, ¿no? Entre lo que estabas haciendo una cosa y estabas haciendo la otra, y así como ahora tienen WhatsApp, Facebook, redes, correos, pues antes era todo eso, pero sin nada de eso, ¿verdad? Contestabas, hacías esto, hacías el otro, y era todo. Sí. Pero te digo, yo creo que lo más complicado es eso, estar solo sin que haya una guía. Digo, muchas personas tuvieron la fortuna de tener a su mamá, no sé, algo, pero en mi caso o a la hermana o la sobrina, hermana, quien ¿no? sea. Porque luego sí pasa que tienen las 20 tías tishas y que todas van y a apoyar, pero cuando no tienes eso, pues es como que, mija, pues búscale, ¿no? Ay, sí. Exactamente, sí, es que tú tienes que resolver. Exacto. Estés o no acompañada, tengas o no tengas muchas veces los medios, y tienes que resolver, y muchas veces aprendemos pues así como va. Exacto. Y te sorprendió lo que viste, por ejemplo, en ti, de que el sacar adelante todo eso al final del día, ¿te sorprendiste a ti misma o era parte de tu...? Pues fíjate que no me sorprendí, porque yo pienso que eso ya depende de cada desarrollo humano familiar desde chico. En mi caso me tocó ser, como siempre digo, señora chiquita, y creo que es generacional los que estamos ya en esta edad. Que tienes hermanitos chiquitos, ¿no? Que tienes hermanos chiquitos y los papás trabajaban y te dejaban así como que X en la casa. Le das de cenar. Y pues tú resuelves, ¿no? Lo que Exacto, dices. sí, tú resuelves. Entonces no lo veo como que guau, porque ya estaba como que acostumbrada a hacer cosas que no me competían a la edad en esa época, ¿no? Y las hacías. Pues yo creo que todo fue fluyendo, o sea, era prueba y error, te digo, prueba y error, y pues así es. O sea, y así se lograban las cosas, pero no sé si recuerdas, por ejemplo, que incluso en aquella época no todo el mundo obtenía el resultado que quería. Pues sí, yo creo que no, había mucha frustración, había muchísimas cosas. Sí, porque yo creo que ninguna mamá en la vida hubiera querido tener un mal resultado, ¿no? Pues no, porque aparte estamos hablando de muchas madres que no quisieron ser madres. O sea, exacto. Yo sigo con esa indagación de que no dudo que hubieron abuelas de nosotros que fueron ultrajadas y fueron madres sin quererlo, ¿no? Sin quererlo. Y pues se las tuvieron que arreglar como quisieron. Como pudieron, ya no era elección. Exacto. Y yo creo que así hay muchas personas, muchas mujeres. Pero pues es que todo lo tienes que ir resolviendo al paso de la vida. Totalmente. Digo, que va a haber muchos resultados, pues sí, pero depende mucho tu vivencia, tu historia, tu crecimiento, no lo sé. Fíjate que yo coincido muchísimo contigo en ese punto, bueno, y en la mayoría, porque somos como que de la misma generación, pero aparte sí creo que nosotros que vivimos esa generación, sí estábamos dispuestas, al precio que sea, a no repetir ciertos patrones. Por ejemplo, ¿a ti qué tenías muy, muy, muy firme en tu vida que decías, bueno, a mí me tocó vivir esto por circunstancias de la vida, pero yo no quiero que mis hijos, digamos, crucen por ese camino, y entonces yo voy a hacer todo lo posible para que no se repita el patrón? ¿Te tocó alguna situación? ¿Te tocó romper algún tipo de patrón? ¿Te tocó, digamos, desvirtuar algún tipo de ya enseñanza de generación en generación? ¿Te tocó tener que romper con algo así? Sí, bueno, lo principal era la atención. Sí. O sea, yo lo que quise romper pues es eso, la falta de atención a los hijos, porque desgraciadamente pensamos que el atender un hijo es proveerlo de las cosas materiales o no lo sé, pero en realidad lo más valioso que puede tener cualquier ser humano es el tiempo tuyo. La presencia de la mamá. Exacto. Y la presencia entre comillas, porque no es nada más que estés ahí. No. O sea, es darle que estés el atento, tiempo, ¿no? Claro, a los hijos, sí, claro. Claro, porque yo me he topado con mamás que dicen, aquí estoy con ellos, sí, pero en lo que está con ellos, pues es como si no estuviera, porque está haciendo mil cosas. Está haciendo otras cosas. Exacto. Y ni los atiende, y fíjate que a mí me tocó una parte, que ahorita hago hincapié, perdón que lo saque, pero yo fui cuentacuentos cuando mis hijos eran muy chiquitos. Entonces tuve un taller de cuentacuentos
Y ahí me topé con personas que iban y me dejaban a los niños como una vil guardería. Sí, como si fueras la nana. Exacto. Ahí te los encargo. Exacto. Y es muy triste, ¿no? Porque yo les decía, oye, no es guardería, tienen que ser parte de esta historia que ellos están viviendo. Y ahí es donde te das cuenta en qué lugar están los hijos o las mamás. En ese pedacito es donde tú te das cuenta cuando una mamá se integra o no. O nada más de esas mamás que ya no saben a dónde dejar a los hijos porque pues ellas dicen, yo tengo vida, yo quiero salir a tomar café con la amiga, quiero ir al salón de belleza, lo que sea, y los hijos les vienen grandes, ¿no? Fíjate que, y no nada más es eso, yo creo que ahorita hay tantas carencias, y siempre las ha habido, que hay muchas mujeres que trabajan 8 o 10 horas, ¿no? Y no es que ella quiera, simplemente que pues no les alcanza, no les da la vida. Cierto, entonces yo sí las cierto. Entiendo, no puedes en esa parte dices, ¿qué hago? ¿Te doy de comer o te atiendo, no? Cierto. Pero yo pienso que a lo mejor unos 10, 15 minutos bien dados sí pueden ayudar muchísimo, hacen la gran diferencia. Yo creo que sí. Yo siempre he dicho eso, Yo ¿no? también siempre he dicho que el tiempo de calidad va Exacto. a tener muchísimo más profundidad y más ganancia y más mejores resultados. Efectividad y más mejores resultados que el tiempo de cantidad. Claro. Y fíjate, yo, bueno, lo poco que conozco a tus hijos, a ti te conozco muchísimo, pero a tus hijos a lo mejor no tan a profundidad como a ti, pero sí veo que tienen una gran conexión. Tienen una conexión muy bonita, tienen una identificación muy bonita, esa complicidad de miradas, de sonrisas, que no se encuentra en todos los padres e hijos. Uh-huh. Entonces, ¿qué disfrutas tú más de esas conexiones que tienes con ellos? Porque hoy en día es un resultado. Sí. Para llegar a esa conexión y a esa complicidad tuvieron que pasar muchas cosas, muchos años de conexión, conectar en cualquier momento. Estás triste, conectamos; estás contenta, conectamos. Uh-huh. Entonces, hoy en día que ya son adultos, que son personas ya que toman sus decisiones y que tú sigues conectada a ellos, uh-huh, ¿qué te trae? O sea, ¿qué es lo que más disfrutas de esa conexión? Pues mira, disfruto la confianza que ellos tienen hacia conmigo, ¿no? Porque, como dices tú, ya son adultos, uh-huh, pero disfruto mucho esa confianza, uh-huh, que siguen, que no la pierden. O sea, pueden estar con la novia, el novio, lo que sea, pero esa confianza creo que es lo más, es como somos cómplices, y eso es padrísimo, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con el decir, soy tu mejor amiga, la verdad es que no. Porque yo sí soy de las mamás que corrijo y aunque te duela, ¿sabes qué? Esto está mal, ¿no? Por supuesto. Pero si hay una complicidad, hay cierta complicidad, hay bastante comunicación y eso creo que, uh-huh, es lo que más me gusta. Y confianza, yo creo que es recíproco. La confianza se da y se recibe de acuerdo a lo que tú des, ¿no? También eso es algo recíproco. No, y además te deja con un sabor de mucha tranquilidad porque sabes verdaderamente qué es lo que están pasando en este momento tus hijos, sabes qué es lo que están queriendo o no queriendo, y sabes en qué seres humanos se convirtieron al final del día, ¿no? Con esa confianza. Claro. Y eso está padrísimo porque de verdad que no siempre se logra un resultado así. Pues sí, o sea, digo, todo es resultado de algo, sí, claro. Exactamente. Y bueno, y después de, justamente, bueno, te hice de las primeras preguntas que yo te hice, justamente fue cómo te describirías como mamá, pero ahorita que estamos platicando de que tú has obtenido estos resultados tan fascinantes que por desgracia no todas las mamás logran, que por desgracia no se llega a veces a esa conexión con las mamás o con las hijas o los hijos, que hay muchísimas pérdidas en el transcurso y en la trayectoria del crecimiento. Entonces, te vuelvo a hacer la misma pregunta del principio. No nada más que hayas tenido un proyecto de vida y que ese proyecto de vida lo sacaste y de la mejor manera posible, uh-huh, sino con todos esos logros que ya hemos platicado y esas cosas que hoy por hoy te saboreas del resultado que ves de esa crianza, además de amorosa y además de estricta, como lo decías al principio.
¿qué otro calificativo te puedes obsequiar a ti misma de ese resultado? Ay, pues yo creo que resiliencia, o ser resiliente. O sea, Sí, el sí, otro, sí, sería eso, ser resiliente, porque la resiliencia es parte de eso, ¿no? De la evolución De la misma. evolución y de seguir viviendo. Entonces yo creo que eso sería algo importante que me dio la maternidad, ¿no? El ser más resiliente. Oye, con la vida. y otra cosa, por ejemplo, yo que veo que a pesar de todo obtuviste un excelente resultado, es como cuando vamos a algún lado a hacer un examen y tú sacaste notas fantásticas, ¿no? Ajá. Pero dentro de toda esa pues fascinación de cómo fue tu vida de mamá con ellos, el resultado tan positivo que obtuviste y demás, ¿en qué momento, además de tu crianza cuando eran muy chiquitos y que estabas sola por todo este tipo de cosas, ya cuando eran más grandes, ya cuando eran adolescentes y aún más grandecitos, que presentaban cierto tipo de problemas, ¿en qué momento sentiste elegir entre me puedo desconectar de esta persona? Porque ahí es donde entra a veces la mamá, la fuerza de la mamá, la inteligencia de la mamá, justamente para saber deliberar entre el problema de mi hijo adolescente o de mi hijo que está creciendo, que ya no quiere mucho que yo esté como encima de él, apapachándolo, ¿no? En este sentido, y el no querer desconectarme de lo bien que hemos estado todo el tiempo. O sea, ¿en qué momento deliberas? Pues lo siento, y con el riesgo de desconectarte, porque muchas veces, muchas mamás tienen esos miedos de, es que si lo regaño, o sea, mi hijo y yo tenemos una buena relación, o mi hija, y si lo regaño, y entonces, ¿qué tal si ya no me va a tener confianza por andarle diciendo? No, pero bueno, me encantaría que nos regalaras esa respuesta cuando regresemos después de este corte. Usted, por favor, no se mueva donde está, yo regreso rapidísimo. Hey, ya estamos de regreso hablando de este tema fascinante para todas las mujeres y para todas las personas que por supuesto somos mamás. Y bueno, estamos aquí con una mamá extraordinaria que además tiene toda la experiencia del mundo y que ha obtenido excelentes resultados con ese tipo de crianza que ha tenido. Y bueno, yo regreso a la pregunta que te hacía hace ratito. No es fácil, por supuesto, no es fácil, pero cuando tú estabas, por ejemplo, en esa encrucijada de, pero son adolescentes, pero necesito ponerles límites, corregirlos, orientarlos, porque muchas veces, pues no es otra cosa más que platicar con ellos muchas veces, pero hay papás que no lo hacen. O sea, hay papás que dicen, prefiero llevarme bien con él. Sí. Y entonces tú estabas en un punto de la vida maternal, en una disyuntiva de qué hago. ¿Me conflictúo con mi hijo, con mi hija, o lo corrijo? Bueno, es que yo pienso que la corrección viene cuando se rompen los valores que tú tienes como ser humano, ¿no? Estoy hablando en general, como no sé, la honestidad, el respeto, todos esos valores que por lo general nos inculcan desde niños, y hay muchos que no se los inculcaron, pero los fueron adquiriendo. Entonces yo siento que cuando se rompe ese tipo de valor del que tú quieras verlo, siento que ahí tiene que entrar en acción ese jaloncito, porque es una forma de guiarlos, ¿no? O sea, los valores existen y cuando se empieza a romper eso,
pues se pueden romper muchas cosas, ¿no? Entonces ellos no tienen todavía la conciencia, ¿no? De que eso está mal, porque de hecho, pues muchos adultos tampoco la tienen, no viven con conciencia, ¿no? De todo eso. Cierto. Pero digo, es parte del crecimiento, entonces tú lo puedes dar y digo, ya cuando son adultos, pues ellos ya sabrán si retoman o qué hacen. Tú diste los cimientos, siempre es bueno, y yo creo que sí es cierto eso, yo di los cimientos y pues bueno, ese es el resultado, ¿no? Pero a final de cuentas yo creo que es muy importante el dar los valores, pero lo más sustentable es que tú lleves esos valores a cabo, porque de nada sirve decirlos o corregirlos si tú no lo estás haciendo. Entonces es muy importante que lo que tú digas se conecte con lo que tú haces y con lo que tú piensas, ¿no? Eso se llama congruencia. Eso, ¿ya vieron? Esa es una cadenita. Entonces, si tú estás congruente, como dices, con lo que piensas, con lo que haces, con lo que dices, pues bueno, todo fluye. Pero si algo no cuadra, pues se voltea todo. ¿Ya vieron por qué les traje a esta mamá? Porque muy pocas personas en la vida son congruentes. Eso que acabas de decir se llama congruencia entre lo que piensas, lo que haces y lo que dices. Y es muy importante, sobre todo en la crianza o en una buena crianza. Pero ya que estamos hablando de justamente de este tipo de cosas, hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, los amigos. ¿Qué tal cuando los amiguitos llegan con una cara de qué lindo es tu amigo, qué fantástico es tu amiguita, tu amiguito, y en el transcurso nos vamos dando cuenta de que pues no era tan fantástico el amigo, claro, y de que el hijo o la hija muchas veces ya está adquiriendo ciertas conductas del amiguito, amiguita, y entonces yo entiendo perfecto los valores, entiendo perfectamente bien el ejemplo, que siempre tenemos que educar con el ejemplo, pero ¿qué hacemos con este tipo de retos? Porque yo creo que es un reto las malas amistades o las amistades que no nos encantan para ellos. Mira, es que también la vida es es aprender, porque tampoco puedes controlar todo, ¿no? Digo, sí, los amigos a veces llegan y pues no te encantan y todo, pero también es parte de que ellos aprendan, o sea, no les puedes dar todo tan digerido. También es parte de que ellos conozcan. Se den cuenta, digo, tú les das los valores, o sea, platicas, pero también yo siento que pues es parte de aprender, o sea, todos aprendemos. No, y la idea es que ellos porque tomen tampoco decisiones. puedes generar a un chico de cristal donde tú les resuelvas y les dijeras o sea, no. Tú les vas aconsejando que sí, que no, o sea, pero no puedes controlar a ese grado su vida, porque no se puede. Aparte no podrías ser una persona útil. No, además, es muy sencillo, o sea, útil, la palabra es útil, ¿por qué? Porque lo vas a enseñar a que no pueda tomar una decisión. Y no les vamos a vivir toda la vida. Y no les vas a vivir toda la vida, y aparte yo siempre les digo, toda acción tiene una consecuencia, o sea, está bien, hazlo, pero ¿sabes cuál es tu consecuencia? Si tú estás dispuesto a asumir esa consecuencia, adelante. El único que la vas a asumir eres tú, no yo. Entonces, las acciones tienen consecuencia. Todas. Buenas y malas. Claro, entonces si tú estás dispuesto a asumirla, hazlo, ¿no? O sea, hablamos de cosas que no están bien para su salud, hablamos de, no sé. Entonces, si tú también tienes que aprender a dejarlos que decidan, porque en algún punto ellos lo van a hacer. Aunque tú les hayas dicho no, ellos lo van a hacer. Aunque les hayas dicho sí, lo van a hacer. Ah, claro. Entonces, tampoco es tan viable estarlos controlando tanto. Ese es mi punto de vista. Y me ha funcionado. ¿Sí? No, y sí, y llevas toda la razón, porque en algún momento de la vida tienen que aprender a decidir. Claro. Tienen que aprender a decidir, tienen que aprender a equivocarse. Exacto. Y tienen que aprender a saber pues, que no está padre estarse equivocando y estar resarciendo todos los errores. Exacto. Y tienen que aprender a, pues no irse por ahí, ¿no? Irse por algún otro camino pues, que no resulte tan... Exacto. Tan malo, porque aparte sí es cierto, eso no los podemos estar resolviendo toda la vida, no es redituable para ellos, no les vamos a vivir ni para el ti, resto de la vida. No, ni para ti, o sea, ni para ti como madre o padre es redituable, o sea. Oye, me estaba acordando, el otro día me estaba yo acordando de que, bueno, por lo menos en nuestro país tenemos más o menos ese tipo de conductas y de costumbres, ¿no? Pero el otro día estaba yo recordando que hay países como Oriente Medio que las mamás
literal no dejan de ser mamás el resto de la vida del hijo. O sea, les escogen a las esposas, les escogen su modo de vida, a los amigos, a las amigas, los negocios. Y entonces me pregunto, qué agotador también es todo eso, porque además imagínate el error si no escogiste a la esposa correcta, o no lo aconsejaste bien en el negocio que quería hacer, o le quitaste la oportunidad de algo que él quería hacer, o X o Y. Pero bueno, es el resultado, ¿no? Claro, y aparte el resultado de esos países, pues es que hay alto índice de suicidios. O sea, tú ves el resultado como persona, ya olvídate de hijos, o sea, como sociedad, el resultado es bastante... Una frustración impresionante, claro, ¿no? Bastante Imagínate. crítico. Oye, pero además como mujer o como mamá, a mí no me gustaría tener esa labor el resto de mi vida. Yo creo que es muy cansado, muy agotador. Pues sí, pero volvemos a lo mismo, es parte de su costumbre, ¿no? Sí, son sus costumbres. Sí, es una costumbre. Sí, totalmente. ¿No? Porque hay otros lados donde es lo contrario, los sueltan a los 13, 14 sí, y ya te se bolas, van a vivir ¿no? solitos y trabájale y tú vive como puedas, ¿no? Exacto. Y sí, es cierto. Entonces, casi siempre estas costumbres son más latinoamericanas, exacto, ¿no? Más sí. de estos países que somos a lo mejor más cálidos, que nuestros hijos se quedan a los 30 viviendo con nosotros y no pasa nada mientras que sea soltero y no pasa nada. La verdad es que es un placer tenerlos en casa, digo. A mí me llama mucho la atención eso, ¿por qué hay tanta presión de sí, querer de que se vaya sacarlos? rápido? O sea, algo no cuaja, ¿no? Porque es que la sociedad empuja mucho eso y desgraciadamente los jóvenes se van por eso. Y sienten esa presión. Y ya no tengo que ir, ya tengo 35 y me tengo que ir. Y yo siempre digo, ¿quién dice? ¿Dónde está escrito? Ay, es que tú ya eres adulto y te tienes que ir. Digo, eso a mí se me hace un poquito, perdón que lo diga, tonto. O sea, cada quien quiere vivir como quiere vivir. Además, déjenos disfrutar a los hijos el mayor tiempo posible, porque no somos eternos. Entonces, yo sería feliz que mi hijo se quisiera quedar a vivir conmigo a los 35 y a los 40. Si es que no se casa, yo sí sería súper feliz que se quedara a vivir conmigo. Es que sí, te juro que yo soy de las siento que mi hijo y yo somos almas gemelas. Entonces, pues si mi gemelo se queda a vivir conmigo hasta sus 40, yo sería feliz. Pero bueno, pues en algunas ocasiones ya necesitan ellos ciertas privacidades y bueno, se quieren ir, bueno, pero que no lo hagan por el tema de que ya todos lo hicieron, yo también lo voy a hacer, o que tengo prisa. Yo siempre les digo que ahora pueden ser los famosos roomie, ¿no? Eso es mi roomie, o sea, pueden vivir todos en la misma casa y hacer sus vidas cada quien, no pasa nada. Claro. Entonces claro. Yo eso lo veo padre, porque digo, tú puedes estar en tu cuarto, no sé, lo que sea, y yo te lo rento, yo te lo alquilo, ¿no? Y aquí todos nos cooperamos para el mantenimiento. Claro. Es otra forma de vida. Pero sí, esa parte padre. y yo siento que muchos chavos que se salen, muchos se salen por el ego de que ya estoy grande, otros porque si de plano no aguantan a los papás, a la familia, el tío, el abuelo y etc. Y otros pues porque sí dicen, ¿sabes qué? Ya no está cool, yo me quiero ir porque pero ¿cuántos conoces de esos que no regresan? Muchos regresan a la casa porque no es fácil independizarse. No es fácil. No está fácil, no está barato. No es fácil. Y además, pues, sí te llegas a sentir solo. Y aparte no es divertido. No es divertido. O sea, no es divertido. No es divertido. Y sí te llegas a sentir solo. Claro. O sea, como que dices, no, extraño a mi familia, extraño a mi mamá, extraño a mi hermana, extraño a los cuates de la cuadra. Extraño la plática, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Sí. O sea, la verdad es que sí. O sea, ustedes disfruten de su casa, es su seno familiar, su seno materno. Disfrútenlo. No se vayan. Gócenlo. No se vayan nada más porque, ya tengo 30. No lo hagan. Yo sé es lo que es les tan digo. rico decirle a tu hija, hijo, oye, vamos a echarnos un café, ¿no? Ay, es delicioso. O vamos a echarnos un tequilita. O vámonos por un heladito, está haciendo calor. Exacto. Claro. Es muy rico eso. Lo que pasa es que, no sé, te digo, la misma sociedad empuja a que todo eso no exista, ¿no? O a que no todo... les hagan caso, chicos, quédense en sus casas porque es una fascinante. Es que es parte de seguir evolucionando, o sea, es parte de seguir creciendo y es parte de seguir en ese... Además, yo siempre he dicho que si el hijo se queda en su casa es porque es feliz. Exacto, sí. Porque si no fuera feliz ya se hubiera ido. Hay de dos. O puede ser feliz o puede ser conchudo, ¿no? También, porque también ahí tienes que tú delimitar hasta qué punto es sano. Tampoco está sano mantener un hijo a los 30.
No, pero ¿qué crees? Entonces, yo conozco chavitos, tienen 35 y 38 y 40 y siguen viviendo en trabajan y todo, tienen sus negocios o trabajan en algún lugar y se compran sus carros, se van de vacaciones, no le piden nada a los papás. Nadie. Pero están felices viviendo ahí, está bien, es su casa. Yo digo que está padre, ¿no? Eso es lo que yo digo. En ese punto sí, no se vayan nada más porque sí, claro. En ese punto sí, aparte tú como papá o mamá lo disfrutas porque dices, ya alguien paga el gas ahora. Sí, claro. No, y además tiene que tener cierta alguien me ayuda con la luz, ¿no? Entonces, digo, también está rico, pero cada quien va sintiendo esa parte, o sea, cada quien siente sus necesidades. Oye, y además yo estoy segurísima de que también te toca esta parte de no nada más tú de manera unilateral tomar decisiones, sino ahora ya dices, les voy a preguntar a mis hijos qué les gustaría más, si X o Y o Z, porque ya es como una situación así de, pues me gustaría saber qué piensan y que también ellos estén cómodos y ejemplo, ¿no? Voy a cambiar la sala. Voy a ver qué color les gusta como para enterarte. Ahí sí, fíjate que no. A mí me encantaría, porque además tienen unos puntos de vista muy, muy chistosos. Es que yo, ¿sabes qué les digo? Esto es como un edificio. Estas son las áreas comunes no negociables, porque estas yo las decido. Tu cuarto, haz lo que quieras. Lo que quieras. Haz lo que quieras. Sí, porque digo, hay cosas que sí platicamos, pero por lo regular los espacios que sí son pues comunes entre todos, la mayoría sí, pues siempre les digo, no se les olvide que esta es mi casa, ¿no? Sí, no, sí. Es que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es compartirla, pero si no marcas ese límite, hay muchos hijos que rompen esa barrera. Y cuando se rompe ya no está padre. Entonces yo siento que pues sí hay cosas negociables, hay otras que no, porque pones tú tus reglas. Eso también es bonito porque ellos lo respetan. Y a lo mejor por eso muchos hijos se van, porque dicen, no, yo ya no quiero la sala roja, no, ya, yo quiero... ¿Sí me explico? Claro, quieren sus propias cosas. Claro, pero a lo mejor tienen un cuarto muy grande donde ellos hagan todo su... Claro, y ahí echan todo su relajo, su show, nadie les dice nada y ahí es su espacio, ¿no? Sí. Oye, pero por ejemplo, ¿no te sorprende cuando les pides una opinión de cualquier cosa y lo que llegan a decirte, dices, wow? Sí. Me impresiona porque ya no son los niños que yo crié, chiquitos, sino ya son seres adultos mega inteligentes, pensantes, modernos, y ¿no te han sorprendido de pronto sus respuestas? Aprendo, que sí? No, súper, aprendo, de mis 2 hijos aprendo bastante. Ahí viene la nutrición, ¿no? La retroalimentación, o sea, y sobre todo generacional, donde dicen, madre, esto ya no funciona, a ver, espérate, esto ya no se pone así, espérate. Entonces es donde dices, ay, sí, tienes razón. No, bueno, y eso que tú fuiste mamá joven, imagínate yo. No, bueno, yo ya con mi hijo entonces traigo como 2 generaciones de rezago. Y lo que te falta. Y lo que me falta, porque obviamente, pues cuando yo era joven, no existía el celular, el internet y cuánta cosa, y pues mi hijo ya nació con eso. Claro. O sea, entonces ya le tocó otro tipo de aprendizajes que por supuesto su evolución partió de otra plataforma. Ya su evolución fue de otro lado, ¿no? Entonces, claro que aprendemos estratosféricamente, y es una fascinación escuchar. Pero a eso los es lo hijos. rico, eso es lo rico, escuchar a los hijos cómo piensan hoy en día, lo que quieren, lo que les divierte, lo que hoy en día les divierte, lo que antes a nosotros nos divertía. Es tan diferente. Y fíjate que nosotros crecimos en la calle de entrada. Sí, claro. O sea, nosotros jugábamos en la calle. Que antes y estos chicos, pues, con el videojuego, ¿no? Claro. O sea, pero algo muy importante que siempre les aconsejo, puedes crecer y todo, pero lo más importante es el respeto. El respeto también para ellos, ¿no? Que ya sean adultos, eso que nunca se pierda, porque eso es lo que hace que sea una familia bonita. El respeto es lo más maravilloso que hay. Es lo más, sería mi consejo es para lo todas más las mamás. importante, y además yo creo que es uno de los valores que mejor les podemos ofrecer a nuestros hijos, y tú siempre he visto que lo haces desde el ejemplo, y eso me fascina. Pero me encantaría, ahorita que estamos ya a unos cuantos minutos de terminar este programa, por desgracia ya saben que este programa es súper rápido, pero me encantaría que les dijeras a todas las mamás que nos están viendo, que nos pudieran ver en este programa, me encantaría que les dijeras qué se necesita para llegar a
simplemente a tener un buen resultado de crianza, o como mamá, o si fueron mamás pero no estaban muy seguras, o en este momento no quieren ese reto, porque por supuesto que no es fácil. ¿Qué les dirías a todas las mamás que no están en tu misma ni situación, ni posición, ni ideología, pero sin embargo son mamás? Pues les diría que tengan mucha paciencia. Número 2, que sean flexibles, como los árboles, que se pueden mover de un lado a otro para que no se rompan las hojas. Y constantes, porque pues es como una carrera. Entonces, si logras tener esas 3 cosas, yo creo que vas a dar buenos resultados, ¿no? La paciencia, porque a lo mejor en el momento no querías ser mamá. La flexibilidad, porque tienes que aprender a decir sí, aprender a ceder cuando se tenga que ceder y viceversa. Y pues así, eso es lo que yo les recomendaría. Así y además, por supuesto, predicar con el ejemplo, que ya lo habíamos visto aquí. Sí, no es fácil, pero si pueden predicar con el ejemplo, y además tiempo de calidad, aunque sea 15 minutos, pero... y eso sí, mucho amor. Mucho amor. Sí, aunque sea 15 o 20 minutos, pero llenos de amor, llenos vale mucho la pena, de toda esta sí. situación. Ay, me encanta. Pues a mí no me queda más que despedir este programa. Por supuesto, agradecidísima contigo de que hayas estado aquí compartiéndonos tus secretos de mamá, de crianza, compartiendo con nosotros pues todas esas vivencias y todas esas cosas que toca vivir, que toca evolucionar para llegar a ser lo que hoy eres, una estupenda mamá, con esos maravillosos hijos que además son preciosos, y ya uno de ellos ya ha estado aquí, y bueno, pues próximamente vamos a invitar al otro para que ustedes vean de lo que les estamos hablando. Y bueno, pues ya saben, en este momento, al ratito juega México, juega la selección mexicana, y bueno, pues vamos con todo, chicos, a ganar para pasar a la siguiente ronda, y eso nos va a encantar a todos los mexicanos, siempre con el equipo. Y bueno, pues yo soy Arlene Mafut, yo me despido, por supuesto. Ya sabe que si le gustó este programa, por supuesto dale like y suscríbase al canal, y yo lo veo como siempre, como todos los jueves en punto de las 4:30 de la tarde. Gracias, buenas tardes.